Buenas a todos, no sé si esto lo estoy subiendo el lunes o martes o cuando sea. Lo que importa ahora mismo es que All Boys hizo oficial la salida que realmente, no quiero decir que no esperaba porque bueno, era esperable, pero al mismo tiempo se contradice con lo que había declarado Mariano Campodónico después del empate contra Racing, de que justamente el ex delantero no va a seguir siendo entrenador de All Boys, lo cual me parece, no voy a decir una buena noticia, porque buena noticia hubiera sido no estar en esta situación y que Campodónico no se tenga que ir, pero sí me parece lo que se tenía que hacer, ¿no? Uno no sabe si es por renuncia, dijeron lo de común acuerdo, bueno, no se sabe. Yo en este caso sí me creo que sea de común acuerdo porque, digo, tiene lógica y entre las partes creo que existe ese respeto. Campodónico que se termina yendo tarde. Tarde, muy tarde. Porque si Alvarado llegara a ganar en cancha de Quilmes el partido que tiene pendiente, termina con los mismos puntos que nosotros. Entonces a Luis, y es un dato y hay que decirlo, está virtualmente en zona de descenso. Más allá de obviamente la diferencia de gol que juega a nuestro favor, igualmente no sé cuándo, en qué orden de prioridad está en el criterio de desempate la diferencia de gol. No sé si es primero los enfrentamientos directos y después la diferencia de gol. En ese caso habría que ganar en Mar del Plata, pero bueno, eso ya va a llegar. Por lo pronto Mariano Campodónico se va. ¿Por qué digo tarde? Porque esto es algo de lo que hablé mucho. Ya antes del break que hubo, del parate que hubo entre la primera y la segunda rueda, que All Boys justamente finaliza la primera parte del campeonato con el empate ante los Andes, en el último minuto, a mí me parecía que ese o el anterior, digo, hace 3 meses o 4 que podía haberse terminado el ciclo de Campodónico. De hecho, si me preguntas a mí, el día de Ferro, que nos pegan un pesto bárbaro, se termina de romper todo, pero realmente no lo ibas a echar ahí, ni se iba a ir él, pero sí creo que después, por ejemplo, de Madrid, había un consenso, ¿no?, de que no iba a seguir. Y se termina estirando, pero principalmente me centro en este break porque hay un mercado de pases. El tema acá es que hay dos lecturas. Una es, a ver, no es que hay dos lecturas. Está la principal, que es lo ratifican a Campodónico porque creen que él es capaz de, con refuerzos, sacar adelante la situación. Eso ya está dicho y está bien, o sea, es algo objetivo. Lo que yo digo y opino, esto no es opinión, digo, no es información, es, me parece que parte de dejar a Campodónico es que Mariano no iba a imponer refuerzos, como sí podría haberlo hecho Aníbal Villeri en ese momento, o, bueno, Grelac seguía con club, pero imaginemos que hubiera sido una chance, bueno, Grelac también habría impuesto sus refuerzos. En cambio, Campodónico es un hombre que realmente es dócil a la hora de aceptar este tipo de incorporaciones, entonces es más fácil manejarse en un mercado de pases con este tipo de técnicos. El tema es que, bueno, por lo pronto me parece que las incorporaciones son eso más que refuerzos. Pero eso se verá con el correr de los partidos. Por lo pronto el mejor me parecía Roberto Ramírez y se lesionó. Y el otro me parecía Zafarana y veremos cómo evoluciona. Pero el caso es que llega tarde. Llega tarde porque ya estás virtualmente en descenso. Porque no le das al técnico que va a llegar ahora la opción de elegir a sus jugadores, como hubiera sido lógico quizá. Yo entiendo que haber traído a Villeri hubiera, por ejemplo, significado traer a Pombo. Yo lo doy por hecho. Yo ya sé que si llega Villeri va a llegar Pombo, por ejemplo, y van a llegar más jugadores de Villeri. Yo lo sé. El tema es que quizás para este momento necesitas ese tipo de jugadores. Pero, digo, ya voy a llegar al nuevo técnico, o al que parece que va a ser el nuevo técnico. Quiero centrarme en Campodónico y quiero destacar lo bueno, que fue que en 2024, cuando All Boys seguía en zona de reducido, pero parecía que no iba a durar mucho más esa ilusión, llega un equipo de capa caída, que venía de perder en cancha del último, en Santiago del Estero contra Güemes, y le da un lavado de cara, pero de 180 grados. All Boys empezó a jugar un fútbol completamente distinto a lo que venía haciendo. All Boys pasó de ser un equipo reactivo y sin reaccionar, un equipo pasivo, diría yo, a uno más propositivo, aunque tampoco le hacía mal darle un poco la pelota al rival para después atacarlo. El tema es ese, darte la pelota para después atacarte. Muy intenso era All Boys, algo que había perdido
en los últimos partidos de Monasterio. Eso lo lleva a una racha de, creo que son 7 partidos, 8, que All Boys seguramente haya sido el mejor equipo de la categoría, y sin exagerar. Obviamente incluido aquel 4-0 contra San Martín de San Juan. Que bueno, vinieron no con todos los titulares y ya segundo seguro, pero había que ganarle 4-0. Y después, bueno, en el reducido pasa lo que pasa. El partido en Colón ya se ve que el equipo baja mucho el nivel, con Galucci y Figueroa en la mitad de la cancha. Y en San Martín de San Juan ya con Pusula poco que hacer, aunque en la vuelta nos chorearon y eso ya lo sabemos todos. Ya para este año los movimientos en el plantel fueron muy pocos. Muy pocos. A mí me pareció una buena noticia que se quede Campodónico, porque claro, digo, sí, les fue tan bien, que se quede. El tema es que no se dieron los movimientos en el plantel necesarios como para mantener el buen nivel que había tenido el Boys en el último trayecto, iba a decir, en el último plazo de 2024. Sino más bien todo lo contrario, se fueron los mejores, Mitre, Tavares, y para reemplazarlo quedó el suplente de Mitre, que termina siendo suplente del tercer arquero, y trajeron otro arquero, y el suplente de Tavares, que Bobone. El 5, que era Galucci Otero, a mí nunca me gustó Galucci, pero bueno, el 5 titular no lo reemplazamos porque el que llegó fue de Sábato. En la punta de ataque te quedaste con 3 9 que ninguno terminó de funcionar. Bueno, no importa. Y Campodónico, que tuvo una pequeña racha de buenos partidos, ese Racing, Quilmes, San Miguel, y a partir de ahí nada. Pero nada. Aparte, esa racha de partidos que ya con Ceballos de enganche, habiendo dicho Campodónico en reiteradas ocasiones que él no quería jugar con enganche. Y lo terminó haciendo para, obviamente, salvaguardar los intereses futbolísticos de All Boys. Pero a partir de ahí empieza la debacle. All Boys, yo creo, repito, que empieza a decaer notoriamente en ese partido con Ferro, porque es muchísima la diferencia y Ferro está mal, o sea, imagínense. Pasa obviamente lo de la Copa Argentina, bueno. Y se termina yendo muy tarde. Para mí hace unos buenos 2 meses y medio, 3 meses que Campodónico podía dejar el cargo de Luis, pero bueno, no ocurrió. Lo podías haber hecho antes del mercado de pases, tampoco lo hiciste. Y ahora mi miedo es que sea muy tarde. Porque son muy complicados los rivales que le quedan a Luis. Muy complicado. Muchos de los rivales directos se juegan de visitante. Alvarado en Mar del Plata, Güemes en Santiago del Estero. Quilmes ahora lo vas a tener de local pero sin público. Ferro lo jugás en Caballito. Bueno, Racing ya pasó, era en Córdoba. Colegiales ya pasó y te ganó. Arsenal jugaste local y le ganaste, va último. Entonces, me da miedo que sea muy tarde. Yo obviamente tengo la esperanza de que Albuino descienda y nada, Dios quiera. Pero los veo muy difícil. Muy difícil porque es una decisión que se tomó muy tarde. Ahora, se va a Campodónico, llega, yo creo que ya debería estar confirmado, o al menos está muy cerca de caer la contratación de Aníbal Villeri. Yo el nombre de Villeri lo tengo hace 2 meses. Literalmente hace 2 meses. No, 31 de mayo. 30 de mayo. Bueno, 1 mes y medio. Que ya se hablaba de Villeri, de que Villeri ya estaba haciendo sus andamiajes por los pasillos del club. Y se tardó demasiado en traerlo. Pero bueno, digo, es Villeri. Es Villeri para mí la mejor opción que tenía disponible, porque Grelac es un técnico que le tenés que dar un torneo entero, porque es un entrenador de procesos. A lo mismo que Iliana, por ejemplo, en Colón, que no funcionó. Que tiene que tener jugadores de su riñón. Y que puede salir mal, como salió en Ferro. Pero digo, es ese tipo de técnico. No le sirve entrar acá. Y a nosotros no nos sirve que entre. Se habló de Pozo. Se habló de Diego Herrero, de Liniers. Digo, creo que ninguno estaba lo suficientemente preparado para dirigir a esta Luis en esta situación como Villeri. Un Villeri que viene de no mostrar su mejor versión, o al menos sus equipos no mostrar lo que él quiere en las últimas experiencias. En el segundo año en Chacarita, en Ferro y en Temperley. Le fue mal en los 3. En Chacarita el primer año no, pero en el segundo sí. Y en ese entonces Villeri sí elegía, digamos, su equipo, salvo con Ferro, que obviamente llegó a mitad de campeonato, pero
En Chacarita y en Temperley sí los armó en los planteles. Y la realidad es que en Temperley se lo llevaron por delante los líderes. Y en Chacarita no le dio para 2 años. Entonces, si bien estas últimas experiencias no son positivas, creo yo que era lo mejor que había. Porque conoce al Boys, porque ya tuvo una buena temporada con All Boys, porque sabe lo que es ascender con All Boys. Y nadie más lo hacía. Entonces, yo creo que Vigieri es la mejor opción. Me parece que esto es un acierto de la dirigencia en cuanto al nombre y no en cuanto al timing, porque era mucho antes. Mucho antes. Y ahora yo me pongo a pensar cómo carajo va a formar All Boys con Vigieri. Porque no tiene jugadores suyos. Juan Pablo Pasaglia, por ejemplo, es un jugador que Vigieri en 6 meses en Chacarita no le dio minutos. Porque la verdad es que Pasaglia en Chacarita tuvo un mal nivel después de un gran año en Agropecuario. Entonces no sé cómo va a encajar en All Boys. Si me pones a pensar, yo creo que con Quilmes va a jugar Livares hasta que esté Ramírez. Yo creo que va a jugar Grana, no lo va a sacar. Si llega Coronel, que debería llegar, va a jugar Coronel. Yo creo que Coronel jugará con Zafarana. Me parece que Alejo Rodríguez va a caer un par de escalones. Obviamente en el lateral izquierdo no hay otro que no sea Bobone. Vigieri es un técnico del 4-2-3-1, entonces imaginamos que un doble 5 va a ser Turraca, que llegó para hacerle 5 posicional. Y veremos si lo acompaña Salas, como en su momento lo hacía Soria con Muñoz. De hecho, no sé si se acuerdan, pero Soria hubo partidos que jugó de 4 con Vigieri. Entonces, quizá hay ese parentesco con Salas. Entonces, quizá para mí el doble 5 va a ser Turraca y Salas. Más adelante, el enganche va a ser Ceballos. Imagino que el enganche va a ser Ceballos. Y por izquierda y por derecha es lo que Dios quiera, porque obviamente no tenés un Brandán, no tenés un Barrientos. Lo que sí tenés es algo cercano a Morales en Asenato. Entonces, no sé si Vigieri va a apostar por Asenato buscando lo que consiguió Morales. Entonces yo no descartaría a Asenato como titular en esta época de Vigieri. Por izquierda veremos si Nogueto Calone. Me parece a mí que es donde más dudas tengo, aunque imagino que la dirigencia del Boys verá a Calone como jugador a vender, más allá del pésimo campeonato que viene haciendo. Entonces, quizá veo un Asenato Noguet o un Calone Noguet. Me parece que Noguet va a ser titular. Y el 9, bueno, el que esté. Será Campostrini, será Gallo, que a mí Gallo me parece más parecido a Bianchi que Campostrini. Pero veremos cuál de los dos juega. Entonces para mí va a ser ese el equipo. Muy poco tiempo para trabajar para Vigieri. Muy buenos resultados para sacar. Una tarea dificilísima. Yo no sé si el acuerdo interno será hasta noviembre y nos vemos. En caso de que sea así, que sea los mejores meses de la historia del Boys. Porque Vigieri ya nos cagó una vez. Hay mucho rencor, imagino, por parte de los dirigentes. Hay mucho rencor por parte de los hinchas, obviamente. A mí me parece que se portó pésimo en ese entonces. Pero ahora están al Boys. Y quería llegar a esto. Se me hizo medio largo el video. Quería llegar a esto. De en estos 13 partidos creo que quedan. No se puede hacer nada más. No se puede traer refuerzos. No se puede echar al técnico. No puede renunciar nadie. Entonces, me lo digo para mí también. Estos 13 partidos vamos a tratar de empujar todos por All Boys. Obviamente nosotros no jugamos, pero y aparte no vamos a poder estar en la cancha. Pero tratemos de no bancar este nuevo ciclo, lo que se pueda. Obviamente no permitir todo, ¿no? Es un extremo, ¿no? Pero tratar de ir todo para allá. Entonces, Dios quiera. Todavía no es oficial Vigieri cuando estoy grabando esto, pero todo apunta a que sí. Dios quiera que se dé eso y Dios quiera que signifique que tal vez pueda despegar del fondo de la tabla. Dejen sus opiniones en comentarios, dejen like, suscríbanse a mi canalcito y nos vemos el fin de semana después del partido con Quilmes. Dios quiera que con una sonrisa de oreja a oreja, habiendo ganado y cortando esta racha de mierda. Nos vemos.